Como ha dicho antes Kiko, yo también soy el mismo. Entonces, bueno, pues me toca moderar esta mesa. Como veis en el programa, y por desgracia, lo primero que tengo que anunciar es que una de las personas que estaba prevista que estuviera en esta mesa, pues no ha podido asistir, que es el profesor Sebastián Sánchez, de la Universidad de Granada, en el campus de Melilla. Parece ser que hoy Melilla se ha levantado con niebla, de tal forma que no ha despegado ni un avión. Entonces, el pobre ha estado hasta última hora allí en el aeropuerto, a veces salía aunque fuera tarde, pero no ha habido manera, así que pues, les disculpamos y bueno, por lo menos nos queda el consuelo de que en el libro que tenéis pues podéis leer su texto. Dicho esto, pues paso a presentar brevemente a las dos personas que me acompañan. A mi derecha Alberto Montero, a mi izquierda Enrique Díez, y bueno, van a intervenir en ese orden. La idea por parte de la organización de esta mesa redonda tiene que ver con todo lo que ya ha ido saliendo de forma más transversal o directa a lo largo de la sesión de hoy. Y es que porque nos parecía importante que el discurso, o sea, vincular directamente el discurso de la cultura de paz con el tema de la política educativa, porque al fin y al cabo también la cultura de paz, entre otras cosas, supone una forma de educación política, algo de lo que cada día carecemos más y que cada vez nos hace más falta. Entonces, pues consideramos que las personas que están aquí, por su valía intelectual y personal y por su compromiso social y político, pues dan por supuesto la altura para hablar de estos temas. Y en primer lugar va a intervenir Alberto Montero. Alberto Montero Soler es profesor del Departamento de Economía Aplicada de esta universidad, de la Universidad de Málaga, pero aparte de su faceta docente investigadora como economista crítico, pues es una persona muy reputada a muchos niveles. Es presidente de la Fundación CEPS, que es el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que, bueno, podéis curiosear también su página web para verlo, pero bueno, es una fundación que tiene mucha actividad tanto a este lado del charco como al otro, quiero decir, tanto a nivel estatal aquí como en los países fundamentalmente latinoamericanos y los procesos de cambio y transformación que ha habido en los últimos años en muchos de esos desde la izquierda. Y aparte pues colabora con, bueno, ha escrito multitud de libros y colabora con asiduidad con publicaciones periódicos y periódicas como Público, Rebelión y hasta algún artículo en Le Monde Diplomatique. Así que creo que es un lujo tenerlo aquí y bueno, él va a comenzar en primer lugar. Así que adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Reputada es una palabra un poco fea, no me gusta nada. Hay muchas palabras que no me gustan, pero y esa es una de ellas. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso la invitación. Yo creo que es para mí un honor poder estar en la primera mesa redonda, además, hablando del impacto que la crisis está teniendo, va a tener y previsiblemente tendrá en las políticas educativas, entendiendo las políticas educativas eminentemente de la perspectiva de las políticas sociales y no como haría algún economista de alguna facultad de economía, no muy lejana, como políticas, como factor económico, ¿no? Hablaré a lo largo de la charla, trataré de contextualizar el proceso de cambio que se está produciendo y cómo las políticas educativas están siendo funcionales a ese proceso de cambio, de transformación que se está produciendo de manera regresiva en la sociedad en estos momentos, aprovechando eso que llaman la emergencia económica, donde somos capaces de echar por la borda avances en materia de derechos, simple y llanamente porque parece que las razones económicas se vienen abajo. No está aquí el profesor, ¿cómo se llama? No, el que... José Antonio Vinaguro. Yo sí soy pesimista y creo que hay razones para el pesimismo. Es decir, yo tengo una perspectiva bastante gramsciana de las cosas. Me parece que el optimismo hay que dejarlo para la voluntad y el pesimismo es fundamental para el análisis. De manera que lo que hay que partir es, me parece, de un análisis lo menos preñado posible de expectativas positivas de que todo puede ir a mejor
y pensar que todo puede ir a peor y tratar de que eso no ocurra, que ya será bastante. Yo creo que estamos además en un momento de que es una crisis no coyuntural. Si hablamos de coyuntura, llevamos 5 años de coyuntura, con lo cual ya estamos casi en una situación de estructura. Ayer el Fondo Monetario Internacional repateaba las previsiones, que tampoco hacía falta ser el Fondo Monetario Internacional, las previsiones del gobierno para los próximos años, y además decía que si las cosas seguían por esta línea, la crisis en España se iba a convertir en un factor crónico. Todos los que hemos trabajado en América Latina sabemos lo que es vivir en contextos de crisis, o cómo se viven en contextos de crisis, y cómo la crisis se puede convertir en una estructura en la que se puede vivir, o mejor dicho, se puede sobrevivir. Unos pocos viven mejor y la mayor parte viven muy mal. Y lo que está ocurriendo en estos momentos en España, en Europa, o más concretamente en la periferia europea, e incluso el interior de los estados centrales, donde realmente sigue existiendo, como existen en nuestras sociedades, un cuarto mundo, pues lo que está ocurriendo es un proceso de transformación, de crisis, que supone un cambio, desde mi perspectiva, en el modelo social, en el modelo político y en el modelo económico de cara a futuro. Es la cristalización de un cambio que viene produciéndose en las economías capitalistas occidentales desde la crisis de los 70, mal resuelta durante toda la última parte del siglo XX, y que en estos momentos ya se está resolviendo de una manera brutal para los intereses de la mayor parte de la población. La semana pasada moría una persona que tuvo mucho que ver en todo esto. Moría Margaret Thatcher, que era básicamente no una de las autoras intelectuales, porque yo creo que el intelecto no le daba para tanto, pero sí una de las autoras políticas del desmantelamiento de las estructuras de bienestar que en estos momentos se están produciendo de forma acelerada en las economías occidentales capitalistas. Y se están produciendo por distintos motivos, pero sobre todo como consecuencia de que la clase trabajadora, y yo soy muy clásico en mis categorización de la realidad para mis análisis, la clase trabajadora se encuentra completamente desideologizada, desinformada, desestructurada, desarticulada, en competencia permanente como consecuencia de la precarización, unos luchando contra otros. Y parte de ese resultado tiene que ver con el deterioro que se está produciendo en la educación, en las políticas educativas y en la puesta al servicio de las políticas educativas de lo productivo y de lo económico. Es decir, es tirar piedras contra mi tejado, pero vengo de una disciplina que es profundamente imperialista, que trata de extender sus brazos allá donde puede alcanzar y donde le dejan espacio, y la influencia del economicismo en la educación pues nos está llevando a esos resultados. Este contexto de crisis, como digo, es la intensificación de la respuesta neoliberal a la crisis de los años 70, la crisis del modelo fordista de producción, donde se habían creado esos estados de bienestar que saben todos y sabéis todos y todas, que habían articulado o que habían tomado la educación como un pilar básico para el establecimiento de la igualdad de oportunidades al interior de esas economías, para la promoción y el ascenso vertical en términos económicos de los ciudadanos y de las ciudadanas, pues esa crisis de los años 70 se responde desde la perspectiva conservadora y ahí es donde juega un papel decisivo Margaret Thatcher, y en el otro lado del charco, en los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, pues plantean una ofensiva neoliberal que tiene como fundamental objetivo el desmantelar los estados de bienestar y el cambiar la naturaleza de las políticas sociales. Las políticas sociales, que habían sido políticas de inclusión, de incorporación de la mayor parte de la población a
la dinámica de consumo, porque el estado de bienestar lo que venía a hacer era reforzar la estructura capitalista y con ello reforzar los procesos de consumo, y se legitimaban por el consumo, y lo que hacían los estados de bienestar era legitimar por la base del consumo social, proveyendo de educación pública, de sanidad pública, de prestaciones públicas, de seguro de pensiones públicas, perdón, de seguro de desempleo, etcétera, etcétera, al tiempo que cubría los riesgos, que tejía una red de solidaridad en la base de la sociedad para proteger a quienes menos tenían o partían de unas condiciones peores, o a quienes podían caer desde el tejido productivo y no tenían sustento para mantenerse. Pues al tiempo esas políticas se empiezan a percibir como políticas ya no sociales orientadas a la solidaridad, a la protección y a la inclusión social, sino como políticas orientadas a la flexibilización, a la flexibilidad y a la competitividad de las economías unas contra otras. Si vemos las tendencias que se producen en las políticas sociales en los últimos 20, 25 años, vemos como progresivamente y cada vez con más descaro o con más desvergüenza se empieza a plantear la competitividad en términos de desmantelar estructuras sociales de bienestar para poder competir con otras economías que no las tenían. Y ahora ya, cuando se han incorporado a la economía mundial con esa potencia, economías, lo que se llaman los países emergentes, con unas estructuras sociales reducidas a su mínima expresión allí donde las hay, que en muchos lugares no las hay, pues lo que nos encontramos es que hay una competitividad a la baja en esas políticas sociales. Hay una presión para que desmantelar esas políticas sociales, y entre ellas las educativas. Hay una presión para alterar la naturaleza de esas políticas sociales, y ahora hablaremos de cómo se altera, o hablaré de cómo se altera las políticas educativas en ese sentido, la propia naturaleza de las políticas educativas en ese sentido, aunque seguro que Enrique hablará mucho más de ello. Hay un cambio en la propia naturaleza, porque todo pasa por cambiar la raíz de los conceptos y la raíz de los sustratos. Hay un cambio en la propia naturaleza del estado de bienestar. Se pasa a hablar del welfare, del estado de bienestar, entendido en términos de universalidad y acceso y reconocimiento de derechos sociales universales para todos. Se pasa a hablar del estado de bienestar, o el welfare state, al work fair state, que es el bienestar vinculado al trabajo, es decir, primar la contributividad de cara a la percepción de los beneficios. Si trabajas, cotizas, recibes beneficios; si no trabajas, no cotizas, te quedas al margen y pasas al sistema asistencialista, es decir, a la pobreza asistida, ¿no? Hay una priorización, también una reconceptualización o una revitalización de la idea de los salarios como coste y no como renta, que algo que ya Marx lo había planteado, que lo había retomado Keynes, y de repente todo vuelve a tiempos atrás. Es decir, el salario puede ser un coste y es un coste para el empresario, pero también la renta con la que perciben con la que la mayor parte de los ciudadanos pueden subsistir. Bueno, pues si concebimos el salario como un coste y olvidamos su dimensión de renta, lo que nos encontramos es una situación como la actual, ¿no? Donde lo que hay que hacer para poder salir de la crisis es empobrecer a todos los ciudadanos, para poder producir barato en este país lo que otros comprarán fuera, producido en este país a precio de miseria. Cuando nos hablan de la devaluación interna, el fomento de la competitividad, aparte de que no esté dando resultados, cosa que no voy a entrar, si queréis en el debate hablamos más en concreto de eso, es decir, esto es un engañabobos, lo que está ocurriendo es una política de empobrecimiento al interior, con la perspectiva de que alguien nos compre fuera lo que nosotros no vamos a poder comprar dentro. Vamos a producir cosas que estaban a nuestro alcance y ya van a dejar de estarlo. Y todo esto tiene un objetivo, tiene una razón fundamental. Por seguir contextualizando en términos generales y luego pasar ya a las políticas educativas en particular. Tiene una razón fundamental. Y la razón fundamental es que el estado de bienestar nació, y las políticas sociales, y las políticas de la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, nacen en un contexto muy determinado.
Un contexto de lucha de clases reconocida y de equiparación en las condiciones de la lucha de clases entre trabajo y capital, donde además había un sistema económico, político y social alternativo efectivo, sobre el cual no voy a entrar a los detalles, pero que sí existía, que era el socialismo real, que permitía un cierto balance un cierto equilibrio precario a nivel geopolítico en el mundo, pero mostraba la existencia de una alternativa. Algo que una de las frases que más se destaca de ese ideario que dejó Margaret Thatcher era la idea del tino, ¿no? El there is no alternative, no hay alternativa. Cuando cae el muro de Berlín, lo que se dice el capitalismo es la única alternativa que tiene la humanidad para organizarse económica, social y políticamente, fundamentalmente económicamente, pero como lo económico es lo que prima en el capitalismo, pues eso preña de economicismo a lo social y a lo político. Ese contexto de lucha de clases, en el cual la clase trabajadora pudo arrancarle al capital ese salario social, que era el estado de bienestar, pensiones, sanidad, etcétera, desaparece en el momento actual en el que el capital ya no tiene que hacer concesiones a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora se encuentra, como he dicho, en una situación de debilidad como consecuencia de los rasgos que he comentado antes, realmente dramática, ¿no? La clase trabajadora, que es esto, por ejemplo, yo siempre a mis alumnos en primero, en segundo, se lo expreso de la misma manera. Warren Buffett, que es susceptible de todo, menos de ser izquierdista radical peligroso, ¿no? Sabéis que es multimillonario, uno de los principales multimillonarios, junto, por ejemplo, a Amancio Ortega, ese magnífico empresario que sabe que nunca sabes que tiene talleres con gente esclavizada. Pues en una entrevista en donde además decía que a él le daba vergüenza vivir en un país donde él pagaba menos impuestos que muchos de sus trabajadores, le preguntaron: ¿usted cree que el concepto de lucha de clases sigue siendo válido para interpretar la realidad de nuestros días? Nosotros, la clase trabajadora, decimos que no, que somos clase media, que eso de la lucha de clases se nos ha pasado y son conceptos completamente obsoletos. Y Warren Buffett dijo: claro que hay una lucha de clases, lo que pasa es que la va ganando la mía. Eso demuestra cómo hay una... es gracioso, pero no tiene ninguna gracia. Eso lo que demuestra es cómo a través de los medios de comunicación y a través de la educación estamos en una situación de desideologización tal que mientras quienes están dominando el mundo son conscientes de la confluencia de sus intereses y que por lo tanto deben seguir unidos para seguir dominando el mundo, la clase trabajadora andamos a otra cosa, ¿no? Pensando que somos clase media y que el mundo va a seguir siendo maravilloso durante tiempo, ¿no? Y mientras eso ocurre, pues lo que ocurre es que nos desmantelan las estructuras de bienestar. Y nos desmantelan las estructuras de bienestar por eso mismo. Uno, porque no tienen a nadie enfrente. Ese enemigo que era la clase trabajadora se encuentra en proceso de empobrecimiento, en proceso de explotación laboral. Quienes tienen trabajo, 6 millones, y ya el Fondo Monetario ha dicho que va a subir este año también. Expropiado financieramente, debiendo la hipoteca y debiendo hasta agua en Lanjarón. Desideologizada, desarticulada, con los lazos de solidaridad que ahora empiezan a reconstruirse. Movimientos como el de la plataforma por afectados por la hipoteca son la expresión magnífica de cómo en estos momentos la solidaridad, todavía hay espacio para la solidaridad, y ahí es donde el optimismo de la voluntad donde percibo el optimismo, donde se apuntala mi optimismo de la voluntad. Pero que al mismo tiempo que no tiene a nadie enfrente, se encuentra además con que necesita ese espacio que era social y público para seguir rentabilizando el capital. Es decir, ¿por qué la ofensiva contra la sanidad pública? ¿Por qué la ofensiva contra la escuela pública? ¿Por qué la ofensiva contra las pensiones públicas? Básicamente porque son espacios
donde hay nicho de negocio todavía a su disposición. Cuando se produce la progresiva privatización del sistema de pensiones por la vía de la caída de las pensiones, de los niveles de pensiones, el alargamiento de la edad para jubilarte, la extensión de la edad para jubilarte, la ampliación del número de años para calcular la pensión mínima, y vemos cómo todo importa fundamentalmente la salud del sistema de pensiones, la salud financiera del sistema de pensiones, pero da igual lo que ocurra a los pensionistas. Tenemos un sistema de pensiones perfectamente saneado, pero unos pensionistas que están, la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza. De manera que vamos alterando el orden, vamos asumiendo una serie de discursos que van permitiendo que progresivamente la privatización vaya extendiéndose, ¿no? Hoy se aprobaba, me parece en Madrid, el decreto para las condiciones para la privatización del sistema de sanidad público, ¿no? La concesión de los criterios para la concesión de las concesiones, ¿no?, a las empresas que gestionarán privadamente parte de la sanidad pública en Madrid. Pues eso es lo que está ocurriendo también en la educación, un progresivo proceso de privatización de la educación pública. Porque a medida que tú dejas de proveer recursos para la educación pública o para la sanidad pública, las condiciones de prestación del servicio se deterioran y se empobrecen, y por lo tanto quedan como servicios para pobres. Quien se puede pagar a sanidad privada irá a la sanidad privada, porque la sanidad pública es engorrosa, ¿no?, o es una sanidad para pobres. Quien se puede pagar educación privada llevará a sus hijos a la educación privada, porque la educación pública se va deteriorando. Sobre todo eso, en concreto, nos hemos encontrado también cómo se produce un cambio en la propia concepción de la educación. Y ahí los economistas pues tenemos también que apuntarnos la medalla, otra más a nuestra espalda, que es el cambio de la educación como derecho a la educación como mercancía. Y eso es un cambio que altera las bases de comprensión de todo, que altera las bases de entendimiento del sistema. Lo que nos encontramos en estos momentos es con lo que vemos como un proceso de erosión a largo plazo, es una redefinición de la educación, que pasa de ser un derecho, y además provisto públicamente con la intención de promover la igualdad de oportunidades, con promover de ser parte de ese salario social para la clase trabajadora, pues vemos cómo se va mercantilizando progresivamente. Y ahí nos encontramos cómo la economía de la educación ha tenido un papel fundamental. La economía de la educación es una parte de las disciplinas imperialistas de la economía. Nosotros no nos conformamos muchos de nosotros no se conforman solo con analizar la producción, la distribución, el consumo, sino que piensan que nuestra metodología, nuestros métodos de análisis, esencialmente el análisis coste-beneficio, se puede extender más allá de lo puramente económico, ¿no? De manera que hablamos de que existen determinados problemas económicos, y ya le ponemos la categoría de problemas, y empezamos a pensar que hay determinados comportamientos sociales y determinadas actividades sociales que, aun no siendo económicos, lo podemos tratar en términos de costes-beneficios. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, con la educación. Empezar desde la economía de la educación a tratar la educación en términos de costes y beneficios, en términos casi actuariales, en términos de cuánto ingresos y cuánto ingresas y cuánto me cuesta. Y si me cuestas más de lo que ingresas, ya tenemos un problema. Cuando quizás habría que empezar, esa percepción de la educación no debería nunca, la educación nunca se debería llegar a analizar en esos términos. Pero además, no solo analizamos la educación en términos de coste y beneficio, sino además la vinculamos a lo que se llamó la teoría del capital humano, que también es, a veces me avergüenzo de mi profesión, porque el capital o es humano o no es capital. El capital se define como los bienes que se producidos
bienes producidos que sirven para producir una máquina, un destornillador, un ordenador, ¿no? Pero no el capital humano. Pues bueno, pues como en ese intento de sacar al trabajo y a todo lo que tenga que ver con el trabajo del análisis y del análisis que se puede enseñar en una facultad económica, abandonamos la categoría trabajo en un determinado momento y empezamos a hablar del capital humano. Que, como digo, si es capital no es humano y si es humano no es capital. Una contradicción básica, pero bueno, ahí seguimos seguimos y se extiende. Esa teoría del capital humano es muy interesante para darle sustrato a ese proceso de mercantilización, a esa visión mercantilista de la educación. ¿Por qué? Porque la teoría del capital humano lo que te dice es, mire usted tiene trabajo no porque el sistema necesite de trabajadores y no porque el sistema necesite producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades y haya unos empresarios que ofrecen un puesto de trabajo y usted puede vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, con lo cual usted sigue consumiendo, viviendo, tal, y el empresario produce los bienes y servicios, los vende, obtiene un beneficio, todo ello en el marco capitalista, evidentemente. No, la teoría del trabajo, la teoría del capital humano lo que dice es, usted va a tener trabajo no en función de si se tiene que producir más bienes o servicios para satisfacer las necesidades, o de si el sistema, como ocurre en estos momentos, es o no capaz de producir, de generar los puestos de trabajo necesarios para atender a la población activa o para atender las necesidades de la demanda de trabajo, la oferta de trabajo de la población activa, sino que su trabajo va a depender, su puesto de trabajo va a depender de la inversión que usted hizo en formación. Entonces ya empieza uno la cabeza se empieza a dar vueltas con la niña del exorcista. Vamos a ver. La formación que hizo, la inversión que hizo uno en formación. Es decir, que la educación ya no es ni siquiera un derecho, ni siquiera un bien de consumo, que lo podríamos tratar como un bien de consumo, sino como una inversión. Usted invierte y espera obtener una rentabilidad de la inversión. Si invirtió bien, eligió el grado adecuado, la disciplina adecuada, pues se supone que el mercado va a reconocer su acierto y premiará su cartera de inversión, la premiará con una rentabilidad, que es darle un puesto de trabajo y pagarle la repera limonera. Si usted se equivocó, si eligió mal el grado, cogió una carrera sin salida, no estudió lo suficiente, no hizo todo el esfuerzo que se esperaba de usted, el mercado lo castigará no otorgándole un puesto de trabajo. De manera que desde la perspectiva del capital humano, en estos momentos hay 6 millones de personas que se equivocaron en sus decisiones de inversión. En muchos casos incluso tendrían razón, porque nos encontramos con que de esos 6 millones de desempleados hay casi más de 2 millones que abandonaron cualquier proceso de formación y que son inempleables. Es decir, nos vamos a encontrar con una tasa de paro en los próximos años que es imposible de absorber, porque no saben hacer otra cosa que pegarle paletadas a un montón de arena. Pero en la mayor parte de los casos nos encontramos con que no es así. Bien, pues la fusión entre la idea entre la economía de la educación, donde se analiza la educación en términos de cuánto, la educación pública en un principio, en cuánto me cuesta formar a un egresado y cuáles son los beneficios que la sociedad y el egresado en particular va a obtener de ello, más la fusión de la teoría del capital humano, lo que nos va llevando es a una visión absolutamente mercantilista de la educación, donde se abre un espacio, un abanico de opciones posibles de lo que se llamaría un cuasimercado, ¿no? No es realmente un mercado, sino opciones posibles donde los agentes van tomando sus decisiones y el mercado va premiando o sancionando en función de si las decisiones fueron o no acertadas. Y eso a su vez se traslada del ámbito del análisis al ámbito de las políticas, de lo positivo a lo normativo. Y las políticas educativas, en lugar de ser políticas sociales, empiezan a ser tratadas como parte de las políticas del mercado de trabajo. De manera que, cuando se empieza a hablar de las políticas activas de empleo, las vinculamos a formación. Y la hacemos ya no solo extensiva a la formación en el ámbito empresarial o profesional, sino que la hacemos extensiva también al ámbito
al ámbito de la formación reglada, ¿no? La formación académica. Se empiezan a utilizar por parte de todos, y que llueve casi como una... como... no sé, como... que llueve especialmente desde las instituciones europeas, una nueva terminología. Y empezamos a hablar de la empleabilidad. Y empezamos a hablar del paradigma de la activación. La empleabilidad es la capacidad que tiene una persona de ser empleada. Bueno, yo puedo tener muchas capacidades de ser empleada, pero si el sistema no genera los puestos de trabajo, por muy capacitado que yo esté, ocurrirá lo que está ocurriendo en estos momentos, que tenemos a personas altamente empleables que no se han equivocado en nada en sus procesos y que están siendo demandadas en otros lugares de Europa o del mundo, ¿no? Es decir, eso que Báñez ha llamado recientemente la movilidad externa. La emigración en este país, en estos momentos, se llama movilidad externa, que es una cosa también bastante interesante de analizar. La activación es el que el estado de bienestar ha generado unos sujetos excesivamente pasivos, que saben que tienen una red de seguridad, un seguro de desempleo, unas pensiones públicas, y que no hay problema, un subsidio de transferencia de desempleo, que no hay problema, que son unos sujetos y que, por lo tanto, si se quedan sin trabajo, en algún momento, durante un determinado tiempo, pues van a tener capacidad de mantener unos niveles de vida y de consumo mínimamente dignos. Y ahora lo que se impone es una visión completamente distinta. Ese sujeto pasivo hay que alterarlo, hay que estimularlo a que no dependa del Estado y rápidamente se lance al mercado. ¿Por qué vía se consigue activar a la gente? Pues, perdonadme la metáfora, pero a base de patadas en el culo, reduciendo los subsidios de desempleo, reduciendo las prestaciones para que cuanto antes tengas que aceptar cualquier puesto de trabajo a cualquier precio. De manera que lo que se fomenta con eso, con esa empleabilidad y con esa activación, es que una caída en los salarios de la mayor parte, los salarios medios de la mayor parte de la población. Y volvemos a lo mismo, es decir, la salida de la crisis pasa por el empobrecimiento y parte por la salida externa de la mayor parte de la población. Las tendencias que apreciamos, y voy ya terminando para no comerme el tiempo de Enrique, las tendencias que apreciamos son contradictorias, ¿no? Porque la salida neoliberal plantea que lo que hay que hacer es reducir los gastos públicos en educación, y vemos cómo esa salida se va imponiendo progresivamente, se va imponiendo con la emergencia económica, se va imponiendo de forma cada vez más agresiva. Sabéis que el año pasado, con agosteidad y casi nocturnidad, se reformó el artículo 135 de la Constitución, donde básicamente nos dice que de los presupuestos generales del Estado, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda pública y los intereses de la deuda pública, y lo que quede después para lo que dé. Es decir, que progresivamente vamos a ver cómo se van reduciendo las partidas presupuestarias, porque la crisis se va agravando y se va profundizando, las partidas presupuestarias para todo aquello que tiene que ver con derechos de ciudadanía básicos. Y el día 26 de abril, Mariano Rajoy, no sabemos si desde este planeta o desde otro, para estar lo más lejos posible de que alguien le pueda preguntar algo, hará un nuevo anuncio de recortes en línea con lo que la Comisión Europea la semana pasada le pidió que hiciera, que básicamente le vino a decir algo así como las reformas están bien, están hundiendo el país, pero no lo están hundiendo lo suficientemente rápido, por favor sigan poniendo el pie encima. Como se ve, soy bastante optimista. Ese es el espíritu de Rajoy, creo que. La salida, por un lado, pasa por el desmantelamiento de la estructura de bienestar y la reducción del gasto, y al mismo tiempo que te dicen eso, la propia Comisión Europea te dice, pero es que hay que gastar más en políticas activas de empleo. Es decir, hay que recualificar a la clase trabajadora para tratar de que estén más cualificados y estén dispuestos a
a trabajar al mismo tiempo por menos dinero. De manera que se produce una contradicción, ¿no? Es decir, por un lado hay que reducir las partidas en educación, pero al mismo tiempo hay que formar a los trabajadores en aquello que el mercado parece que demanda, aunque no lo demanda. De manera que lo que vemos es una progresiva privatización de, como os decía, entre otras cosas, al tiempo que se altera la concepción de la educación como derecho y se pasa a la concepción de la educación como un bien de inversión, se va implantando progresivamente una privatización en todo lo público y en el ámbito de la escuela, y yo estoy seguro que Enrique hablará ahora de ello con más conocimiento y detenimiento que yo, también se va produciendo, ¿no? Vemos cómo se va produciendo una transferencia de gasto público, no tanto por la vía de la transferencia de los derechos de propiedad, es decir, no tanto por la expansión del sistema privado, sino por la vía de transferencia de lo público hacia lo privado, hacia nuevos actores que pasan a controlar pues los contenidos, pasan a controlar los procesos, pasan a controlar incluso los objetivos del sistema educativo. Y los objetivos del sistema educativo, vistos desde la perspectiva de los derechos de ciudadanía, son unos, y vistos desde la perspectiva de poner la educación al servicio del sistema productivo, son completamente distintos. Para una perspectiva orientada a los derechos y al refuerzo de la condición de ciudadano, lo que la educación, entre otras cosas, debe hacer es reforzar esa condición de ciudadano, creando ciudadanos críticos, creando ciudadanos que sean conscientes y capaces por sí mismos de entender lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en el mundo y cómo le afecta y cómo muchos de los procesos no son producto de decisiones personales, sino que son productos de un sistema que está en vías de descomposición acelerada. Vemos también cómo se produce una desregulación en el ámbito de todo lo educativo que hace que se pongan a competir lo público contra lo privado. Y en el momento en que se ponen a competir público contra privado, lo que va ocurriendo es que se va produciendo una transferencia de recursos, al tiempo que se produce la transferencia de recursos, se va produciendo una transferencia hacia personas hacia el ámbito de lo privado. Vemos cómo se intensifican los cobros parciales o la contributividad de los ciudadanos al sistema sobre la base de esa emergencia económica. Vemos, en definitiva, cómo, y al mismo tiempo todo ello rodeándolo de un discurso de deslegitimación de lo público. Yo no sé si, hasta qué punto, yo no sé si el problema era realmente, y seguro que Enrique también puede contarnos mucho más de ello. Yo no sé si el problema era que los profesores no supieran ubicar Soria en un mapa o no, pero a mí me parece que la campaña que se ha hecho hace unas semanas con los resultados de las oposiciones en Madrid para la escuela, creo que era la escuela, ¿no? Para la escuela primaria pública, está en el marco de no de poner de manifiesto carencias, sino está en el marco de un proceso de deslegitimación de todo lo público que refuerza el que la gente se vaya hacia la educación privada, si ahí hubiera garantías de que el profesor supiera si el Duero pasa por Ávila o pasa por Orense. Los efectos son, a mi modo de ver, terribles. Y ya termino. El deterioro, por un lado, de lo público, en términos generales. Es decir, las campañas de deslegitimación y la pérdida de recursos materiales están acabando con la escena pública en nuestros países. Vemos cómo progresivamente todo se está desmantelando. Y mucho me tengo que equivocar, y no vengo equivocándome mucho, desafortunadamente, o esto va para largo. Solo tenéis que ver qué está ocurriendo en Grecia, ¿no? Por ejemplo, o qué está ocurriendo en Portugal. Y nuestro espejo es fundamentalmente Portugal, es decir, un Estado que ya no deja de ser un problema en términos financieros, y lo que se hace es que siga pagando la deuda, que siga pagando la deuda, que siga pagando la deuda, aunque para eso tengas que mantener el Estado en una situación de plano, ¿no? Un deterioro de los valores, evidentemente, desde los valores que siempre se han transmitido desde la educación pública, y que desde el momento en que pasas a una educación privada no tienes control sobre los valores que se están transmitiendo. El Estado deja de tener control sobre esos valores.
los valores de la solidaridad, de la cultura de paz, de todo lo que da cimiento y unión a la comunidad, se va deteriorando progresivamente desde el momento en que no hay control público sobre los contenidos de la educación. Un deterioro de la igualdad de oportunidades. Si para algo servía la educación era para ponernos a todos al menos darnos una base de partida más o menos similar. Desde el momento en que se produce ese deterioro de la educación pública y la preeminencia de la educación privada, la igualdad de oportunidades se va deteriorando de forma alarmante. Un deterioro, por tanto, de los ciudadanos para entender el mundo en el que viven y cómo les afecta. Todos venís del ámbito de la educación y es pavoroso el ver cómo parece que todo, esta ética de la culpa que se ha instaurado durante esta crisis en este país es terrible. Parece que somos todos responsables en la misma magnitud del desastre en el que estamos insertos. Hemos asumido que somos responsables en nuestra mínima cuota o en nuestra máxima cuota, no es lo mismo la que puedo tener yo que la puede tener Botín, evidentemente, de que somos responsables de esta crisis cuando esta crisis es una crisis de un sistema que se está pudriendo, y que conforme se pudre agrava sus contradicciones y conforme agrava sus contradicciones expulsa a gente. ¿Con qué criterio? Con ninguno. No es porque invertiste menos en educación, no es porque te equivocaste en algún momento, no es porque te hipotecaste, no. Es porque simplemente no controlas nada de lo que en estos momentos, o controlas muy poco de lo que en estos momentos ocurre a tu alrededor. Todo ello va ineludiblemente vinculado a un deterioro de la condición de ciudadanía. Es decir, desde el momento en que seguimos reconociendo los derechos de primera generación basados en la libertad y no le damos y deterioramos los derechos de segunda generación basados en la igualdad, pues nos encontramos que somos todos muy libres, ¿no? Y tenemos todos derecho, por ejemplo, a la propiedad privada y este tipo de cosas. Somos todos muy libres para morirnos de hambre delante de los escaparates, muy libres para ir al Mercadona a recoger las basuras que tiran por la noche para poder comer, muy libres para que te desahucien. Pero si a los derechos de primera generación, a la libertad en el capitalismo, no la acompañas de condiciones de igualdad, te encuentras con que la libertad es una libertad ficticia y lo que se genera es una competencia brutal entre los ciudadanos, que pierden su condición de ser ciudadanos y pasan a ser básicamente competidores en una selva. Y todo en que redunda finalmente, lo más preocupante, en un deterioro de la democracia. Vivimos tiempos en que la emergencia económica está asesinando a la democracia. Lo hemos visto en Portugal. Hace 2 semanas el Tribunal Constitucional declara como inconstitucionales las reducciones de los salarios y de las pensiones a los salarios, me parece, y de la paga extra, ¿no? Y inmediatamente pues la troika empieza a amenazar diciendo que vosotros declarad inconstitucional lo que os dé la gana, pero hay que sacar 400, 500 millones de donde sea y los sacáis de donde sea. Lo vemos en el caso de Chipre, ¿no? Cuando el presidente de Chipre se va a la Comisión, se vuelve de la Comisión Europea y dice, vale, de acuerdo, voy a someter el plan de rescate a consideración democrática del Parlamento. Todo el mundo vota en contra y al final, ¿qué se aprueba? El plan de rescate que la troika impone. Lo vimos en el caso de Grecia cuando Papandreou dice, me estáis imponiendo un plan de ajuste que va a acabar con el país, por lo menos voy a hacer un referéndum para preguntarle a la gente. Y dice, es que la gente no entiende de planes de ajuste, si no fuera y te imponemos un gobierno de tecnócratas. Lo hemos visto en el caso italiano, donde hace una semana se proponían 10 tecnócratas para todos ellos hombres además, y todos ellos vinculados al mundo de la empresa y al mundo de... Bueno, eso eran los sabios, ¿no? Sabia. Y lo estamos viendo en el deterioro de la democracia en este país. Es decir, que en este país, con la que está cayendo, con las expresiones tan
O sea, yo ya no sé qué hace falta para que metan a un político o a un banquero en la cárcel. Es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España en estas semanas, la semana pasada y esta semana, han dicho que el caso de las preferentes era una estafa perfectamente articulada por las cajas de ahorros que las llevaron a cabo. ¿Y? Nada, ¿no? Pues nada. Vemos el caso de la financiación irregular a los partidos políticos. ¿Y? Nada, ¿no? Pues nada. Vemos cómo la democracia en este país, se limita a la fiesta de la democracia. Cada 4 años nos permiten votar y en función de eso se acabó el ejercicio democrático, el ejercicio de la democracia. Y todo eso, y ahora ya sí concluyo, y todo eso pasa esencialmente por pasa entre otras cosas, esencialmente por reformular la educación como un derecho y el que la educación deba estar sometida al control de lo público, a que no pueda ser un bien privatizado, porque bajo ningún concepto, un bien privado bajo ningún concepto debe considerarse como tal en sociedades que aspiren a ser mínimamente civilizadas, solidarias y a vivir en paz y armonía unos con otros y unas con otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por el magnífico marco que nos has puesto. Magnífico no era. No, bueno, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de Saramago cuando decía que un pesimista era un optimista bien informado. Entonces, bueno, pues ya está, pues lo vamos a dejar ahí, ¿no? Yo me voy a morder la lengua porque hay muchos temas interesantes a partir de ahí y le voy a dar la palabra a Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, y yo creo que lo que le define, entre otras cosas, yo diría que es todoterreno, ¿no? Porque una persona que ha pasado por ejercer como educador social, maestro de primaria, profesor de secundaria, orientador del instituto y responsable de atención a la diversidad en la administración educativa, antes de quedarse a tiempo completo formalmente, aunque en muchas otras actividades en la universidad, pues prácticamente ha pasado por todos los escalafones y eso es digno de mención. Es especialista en organización educativa y actualmente, como he dicho, pues su labor docente se centra sobre todo en temas de educación intercultural, género y política educativa. Entre sus publicaciones más recientes podemos encontrar títulos pues tan vinculados con lo que vamos a escuchar ahora como Educación pública de todas y todos para todos y todos, ¿qué hacemos con la educación? Educación intercultural, de crecimiento de educación y globalización y educación crítica. Así que nada, un placer y todo. Pues muchas gracias por la invitación, no solo a Eduardo, a Tere, a Víctor que organizaban, sino a toda la organización que está detrás del Congreso y por haberme invitado. Realmente, después de haber hablado Alberto, me he quedado desolado. Suele pasar. Yo voy a tratar de hacer un discurso entre el pesimismo de la razón de Alberto, entre el optimismo de la voluntad de Binaburu y el sólido planteamiento que antes hacía José Antonio Caribe. Y voy a tratar de hacerlo en 5 puntos y una conclusión. Pero déjenme antes que haga un pequeño preámbulo, porque Alberto me ha leído el pensamiento. Es decir, comparto absoluta y plenamente todo lo que él ha desarrollado aquí esta tarde, pero él ha citado a Fátima Báñez, que cuando hace declaraciones suele hacer declaraciones escandalosas, pero nuestro querido ministro, el ministro de Educación Wert, va bastante más allá, no solo hace declaraciones, sino hace prácticas. De hecho, llevamos una temporada que está callado porque cada vez que habla es verdad que sube el precio de la prima de riesgo. Es casi el planteamiento, yo diría que se quedó un poco corto Alberto en el análisis, porque yo tengo la sensación de educación que es piensa mal y te quedarás corto. En concreto, yo, según estaba desarrollándolo, estaba pensando en la nueva ley que quiere meter en el Parlamento el amigo Wert,
y que exactamente decía y plasmaba por escrito muchas de las propuestas que aquí ha desgranado Alberto. Solamente algunas por citar. Por ejemplo, ya en el preámbulo establece que el Banco Santander va a ser y va a tener el mismo nivel que el sistema educativo, que la administración educativa, porque dice que efectivamente pasan a ser parte del sistema educativo quienes financian la educación. Y no especifica más, lo cual significa que efectivamente Botín va a tener el mismo poder de decisión que cualquier administración educativa. Pero aparte de eso, es que va más allá todavía, porque cuando echamos un vistazo al listado, ya no es, como él nos planteaba, que hay competencia entre lo público y lo privado. No. En la ley se establece que lo privado pasa a ser subsidiario de lo público. Es decir, dice textualmente, efectivamente, cuando la administración educativa planifique las necesidades educativas y por lo tanto los centros, tendrá que tener en cuenta los centros concertados y la demanda social. Y eso ya sabemos qué significa. Es decir, justamente la regla de inversión, si inicialmente los centros concertados aquellos surgieron de forma provisional y temporal, para donde no llegara la escuela pública, que era la única que parecía cohesionar, que la única que admitía la diversidad, etc., de repente el PSOE dijo, no, lo vamos a mantener. Y lo consolidó. Y lo consolidó efectivamente nuestro buen gobernante Felipe González y dijo, va a haber dos redes en competencia. De hecho, el último ministro de Educación del PSOE, Gabilondo, en el Pacto Educativo, así lo planteaba. El sistema educativo público es el sistema financiado públicamente. Y por lo tanto, eso está de por vida. Público y concertado es más. Ya empiezan a hablar, incluso como habla la FER y la CONFER, la patronal de los concertados religiosos. Ya no hablan de público y de privado, sino hablan de estatal, con todas las connotaciones prosoviéticas que tiene el término, y de centros de iniciativa social, porque es que lo privado surge de la sociedad civil y por lo tanto ahora los centros concertados son centros que han surgido de iniciativas de la sociedad civil. Bien, en este planteamiento se ha dado un paso más allá y en esta ley se dice que no, que lo concertado es prioritario sobre lo público y de hecho se tacha la palabra que la administración pública garantizará plazas públicas. Ese públicas desaparece de la ley. Y así hay una serie. Es verdad que según iba leyendo todo el tema de la cultura emprendedora, ahora que se están haciendo aquí grupos de trabajo sobre cultura emprendedora, que es el programa estrella que ahora tiene las determinadas en mi comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León, está financiado desde infantil hasta la universidad. La cultura emprendedora es la octava competencia, como el octavo pasajero de alguien, que aparecía de las 8 competencias en Europa. Efectivamente se llamaba la cultura empresarial, pero en España era muy cantoso el término y se decidió retraducir como cultura emprendedora. Y antes era, pues efectivamente, la educación para la paz, la coeducación, la educación para la salud, todas esas eran los programas estrellas. Ahora el programa estrella es la cultura emprendedora. Y los niños y las niñas no solo tienen que innovar y ser creativos haciendo plastilina, sino cómo vender esos productos de plastilina al entorno familiar, que siempre es a quien le dan el palo. Normalmente es eso de Abón, llama a tu casa hasta que ya no tienes más casa y entonces ya te echan de la empresa porque no tienes a más a quien dar el palo. Este es el modelo de la cultura emprendedora, es decir, un país de autónomos, progresivamente de autónomas, donde acabaremos efectivamente, como decía muy bien, sobrecualificados, porque va hacia ahí eso. Es decir, tienes que demostrar tu empleabilidad, la formación a lo largo de toda la vida. Es decir, acabaremos diciendo y estableciendo un currículum permanente porque tienes que ir demostrando a quien te va a contratar efectivamente tu empleabilidad. Por eso digo que el panorama que pinta a mí me recordaba aquella frase de piensa mal y te quedarás corto. Pero bueno, voy a lo que voy, luego si eso hablamos más en el debate porque realmente me ha parecido fascinante el análisis que hacía Alberto. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener clara en educación es que la visión de las escuelas como instituciones alejadas, aisladas de los conflictos, de las luchas
que se dan en la sociedad y en la vida cotidiana, yo creo que es una construcción profundamente ideológica y que además es ajena a la evidencia científica en el campo de la educación. Y de hecho, a quien responde realmente es a los intereses de los sectores que están en el poder y que quieren mantener el status quo, utilizando además las instituciones educativas como transmisoras y legitimadoras del mismo. De hecho, pongo un ejemplo muy claro. En Baleares, a finales de octubre del 2012, se presentó un anteproyecto legislativo, y digo porque hablamos de políticas educativas, un anteproyecto legislativo en cuyo articulado se previene castigar como falta grave, por supuesto con las correspondientes sanciones, a aquellos profesores y profesoras que expresen su opinión particular, violando la imparcialidad, la objetividad y neutralidad en el ejercicio de sus funciones. Supongo que para liberarlos del grave peso de la libertad de cátedra y de la independencia de pensamiento y de capacidad de juicio crítico. Por eso no es de extrañar que los cachorros de nuevas generaciones hayan hecho su particular campaña de persecución de aquellos que transmiten ideología a los centros. No se acuerdan de sus profesores de religión, parece ser. Primer punto, por lo tanto, la escuela como espacio de poder y de conflicto. Quería al menos aquí decir 4 ideas muy rápidas. Uno, sobre el mito de la falsa neutralidad. Eso es del siglo XIX, por Dios. El mito de esa falsa neutralidad de la ciencia, que aquí parece que todavía mucho profesorado en la universidad sigue todavía en el siglo XIX, eso ya Popper se dedicó largos y extensos tratados publicados en los años 60 del siglo pasado y ya desmontó claramente y estableció que la ciencia, que la verdad, que el conocimiento, que las relaciones, que la sociedad están en permanente construcción y negociación, tanto en significados como en interpretaciones. Por lo tanto, es imposible hablar de imparcialidad y de neutralidad en los contenidos que se imparten, pero también las relaciones incluso que se establecen en las normas que se marcan o en las estructuras que se crean en cualquier espacio social, educativo o relacional, lógicamente. Segunda idea. El currículum, por lo tanto, la organización escolar, las políticas educativas, que es de lo que estamos hablando, que son lo que al final determinan el funcionamiento de la escuela, construyen una red en sintonía con el sistema social imperante. Y lógicamente, en una sociedad como la actual, que también ha descrito Alberto, y utilizando un término que es el término científico técnico, capitalismo, que es el sistema económico, ojo, e ideológico y social, el subsistema educativo es deudor de este modelo de capitalismo y se encuentra profundamente marcado e influido por él. Y no solo en cuanto a las políticas educativas establecidas desde el poder, sino incluso en cuanto a las formas de concebir y diseñar el propio acto educativo en todas sus dimensiones. Recuerdo aquí a Tenti Fanfani, porque me parece que es uno de los autores que habría que recuperar profundamente, y que él decía que la escuela contribuye a civilizar inculcando en la población un hábitus determinado, el hábitus capitalista. Y es así como se ha ido configurando un sentido común alrededor de ciertos temas básicos, no solo de la economía, que ha hablado Alberto, esa economía neoliberal que parece que es incuestionable, sino de la convivencia, de la sociedad, de la política, y que se ha construido con la colaboración de la escuela, o al menos con su silencio cómplice. Y no es menos grave el silencio. Tengo que recordar aquello de Edmund Burke, que decía que para que el mal triunfe es necesario que los buenos se callen y no hagan nada. Y es tan preocupante por eso el silencio. Tercera idea. La naturaleza conflictiva de las escuelas no solo se deriva de la dimensión micropolítica, que es lo que estudiamos habitualmente en las facultades de educación. Es verdad que la micropolítica, cuando Stephen Ball empezó a difundir ese concepto y ese término, sí que marca todas las relaciones que son peculiares entre la comunidad educativa, el currículum, con las estructuras, etcétera, etcétera. Pero todo esto, todos los centros se encuentran insertos en una macropolítica escolar delimitada por las relaciones existentes entre el Estado, la Administración, los poderes económicos y mediáticos y la sociedad civil.
A mí lo que me parece importante, y esta es la cuarta idea, es que la confluencia de ambas, la micro y la macropolítica, es el terreno que delimita el espacio posible de la coherencia entre nuestros discursos y nuestras prácticas en el campo de educación para la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que es ilusorio, eso sí que me parece fundamental recordarlo, diseñar acciones de cambio y de mejora personal en conseguir unas relaciones más cordiales y pacíficas, ajenas a la violencia que suponen unas políticas de saqueo institucional que estamos viviendo en nuestro entorno y que están produciendo lo que antes Alberto hablaba, suicidios por desahucios, empleos en situaciones de casi semiesclavitud, y pondré un ejemplo en la escuela pública, o imposibilidad de acceso a la sanidad porque ha dejado de ser pública y gratuita. Creo que, al igual que es estéril proponer acciones de cambio estructural de estas relaciones de opresión si no se acompañan de procesos culturales de sensibilización y desconexión del individualismo, del consumismo, de la competitividad y de la insolidaridad, que aquí se ha dicho y se ha remarcado, y me parece fundamental y necesario, porque tenemos que romper ese hábitus capitalista. Creo que igualmente las acciones estructurales, las acciones de romper estas políticas de saqueo simultáneas son necesarias si queremos una auténtica educación para la paz. Segundo punto, por lo tanto, quería aquí remarcar ese contexto, ese entorno que Alberto nos abría de forma global, centrado en la educación. La violencia sistémica que yo creo que tenemos que combatir y que es necesario combatir desde un planteamiento de educación para la paz. La violencia sistémica que están sufriendo los centros educativos, pero los niños y las niñas que habitan esos centros educativos y las comunidades educativas que también los pueblan. Porque son las políticas educativas las que pueden definir un contexto social y escolar, un terreno de juego, el marco que favorezca en los centros una cultura de paz, o bien justamente lo contrario. Yo creo que la escuela no es ajena a nada de lo que pasa en su entorno, en la sociedad. Porque cuando la política educativa recorta y desinvierte en educación, ¿dónde se nota? Se nota claramente en cada uno de nuestros centros educativos. Pensemos en los últimos 5.212 millones que ha recortado el Partido Popular, que si sumamos a los que había recortado el Partido Socialista anteriormente, a finales del año 2012, son 8.000 millones de euros. Si empezamos a llenar billetes de 500 euros, que yo no los he visto, por eso supongo que se llaman de Bin Laden, a veces dicen que existir existen, si empezamos a llenar este salón de billetes de 500 euros hasta llegar a 1.000 millones, hay que rellenar la mayor parte de este espacio. Pero llegar hasta 8.000 millones es casi invadir esta facultad. Pero es que hay comprometidos otros 10.000 millones de recortes con la Troika, efectivamente, hasta el 2015. Los acuerdos están firmados ya. Claro, ¿esto qué significa? La disminución de las plantillas de los centros públicos y de los servicios educativos complementarios, el aumento de las horas lectivas del profesorado, el incremento del alumnado por clase, la supresión de escuelas rurales, la subida del IVA de la materia. Y podría seguir así un largo etcétera. Pero es que además aspectos como las condiciones laborales de los propios profesionales que trabajan en el mundo educativo marcan poderosamente el clima escolar. Y yo me pregunto, ¿cómo estarán en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, donde ya se experimenta con profesorado que trabaja pero no cobra? En concreto, 1.589 profesores y profesoras desde el 14 de enero del 2013 están trabajando sin ninguna retribución económica, solo a cambio de recibir 25 créditos de formación y obtener experiencia para su empleabilidad futura. Esto es lo que está orgulloso el consejero de Educación, Marcial Marín, que es el que eliminó los apoyos de educación infantil, dejó sin trabajo a miles de interinos, suprimió el Centro Regional de Formación del Profesorado y está destrozando las plantillas de los centros. Y él se jacta del éxito de un programa que obliga a muchos aspirantes a profesores y a profesoras a aceptar en condiciones de esclavitud un trabajo que curiosamente hasta entonces
realizaban esas mismas personas o compañeros suyos como funcionarios interinos, lógicamente con su correspondiente salario. Todo esto, por supuesto, se vende como un programa de formación. Un programa de formación, además, muy valioso a titulados que ya han superado la fase de prácticas y que, lógicamente, así se les va a habilitar para maestros y maestras. Es curioso porque el gobierno del Partido Popular de Castilla-La Mancha lo que está así es sustituyendo un trabajo retribuido por prácticas gratuitas que realizan titulados universitarios en paro. Ved el futuro que os espera. Y además es que lo que pretende es que más de 5.000 profesores y profesoras interinos despedidos trabajen gratis. Porque las políticas que van inaugurando Castilla-La Mancha, es decir, Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Comunidad de Madrid, el País Valencia, no son de iluminados que se han caído del caballo y se han convertido a ese nuevo fanatismo creyente profundo que además es incontrovertible, que es el neoliberalismo, y que cuantos menos éxitos tiene, no hay teoría económica que haya demostrado más infructuosidad, y sin embargo dicen, es que no hemos profundizado suficiente. Esto es como cualquier religión, que cuando no se cumple el milagro se dice, es que no te has sacrificado suficiente, es que tienes todavía que hacerlo más. Y efectivamente ellos dicen, es que tenemos que profundizar más. Pues estos no se han caído del caballo, porque están siguiendo exactamente las directrices del Tratado de la Constitución Europea que firmamos, que a su vez son las directrices del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio. Y en el Tratado de la Constitución Europea, en el punto 163.2, establece que allá donde haya iniciativa privada, lo público tiene que irse retirando. Y efectivamente lo van a aplicar, y lo están aplicando ya con la directiva Bolkestein. Y no solo en la educación dependiente directamente de los ministerios o de las administraciones educativas, sino también de los ayuntamientos, en la ley de base del régimen local. Y se dice, allá donde haya iniciativa privada, lo público se tiene que retirar porque es una competencia desleal. Lógicamente esto es lo que están haciendo. Exactamente esto es lo que están haciendo Esperanza Aguirre, Dolores de Cospedal o Fabra. Por eso, imaginémonos cuál será el clima en estos centros de Madrid que han metido a las irlandesas. Es decir, profesorado irlandés sin conocimiento de español para impartir clases de ciencias sociales, naturales y también inglés en institutos públicos que por supuesto no pasaron por ninguna oposición, incluso que tienen una clara incapacidad de coordinarse ni con el claustro ni con las familias, puesto que solo hablan inglés. Pero eso sí, ahora el programa estrella es el bilingüismo. No de bereber o de ojo, no, de inglés. Porque el futuro mercado laboral así lo necesita. No necesitamos que convivan con ningún niño inglés o inglesa que en las clases no existe, a pesar que lo digamos en nuestros proyectos educativos, que lo importante es el desarrollo de los niños, de las niñas, la convivencia, etc. Y dices, ¿con cuántos ingleses e inglesas van a convivir en infantil? Ah, no, pero es para el futuro mercado laboral. Es una ventaja competitiva. Ah, ya estamos buscando desde infantil prepararles para el mercado laboral, para esa empleabilidad efectivamente, y además que en mi centro tenga esa ventaja competitiva. Por eso que mi centro sea bilingüe, que me da prestigio. Tercer punto. Yo diría al menos 5 ideas en concreto en este tercer punto de políticas educativas que son contrarias a una educación para la paz y que se están poniendo en marcha. La primera es ciertamente esta política de recortes que acabo de enunciar anteriormente y que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad no es más que una justificación de esa inmensa fractura económica que está desmantelando la educación pública. No es más que una máscara para justificar esos recortes. Segunda, con estas políticas educativas, con estos recortes, ¿cómo podemos decir que se justifica una cultura de paz? Familias que ya no tienen recursos para libros, comedores extraescolares, porque se han quedado en paro con la nueva reforma laboral, la especulación que se ha consentido y permitido, como antes hablaba Alberto claramente, y además la decisión
de no destinar nuestros impuestos como habíamos acordado a educación o sanidad. No, vamos a rescatar a los bancos, precisamente los responsables del saqueo que estamos viviendo ahora. Niños y niñas que tienen que cambiar de centro porque su familia la han desahuciado y tienen que volver a vivir en casa de sus abuelos y además a seguir pagando una hipoteca de por vida, que les despiden por recortes de profesorado y personal. El conflicto creo que está servido, y es que además las víctimas del saqueo y el expolio son los que curiosamente, como antes decía muy bien y definía Alberto, se están enfrentando entre sí en unos centros saturados, con unas situaciones familiares explosivas y con un futuro que el Fondo Monetario Internacional acaba de augurar que va a ser todavía mucho peor. Tercera, esta violencia institucional se está trasladando a los centros educativos. Y a mí me sorprende porque en los centros educativos que yo conozco, no quiero decir que conozca a todos, pero muchos de ellos estoy sorprendido porque están pidiendo que se sigan haciendo ejercicios de educación para la paz de lápiz y papel, ajenos al expolio y sobre todo neutrales, imparciales y casi objetivos. Por eso me pregunto, ¿podemos realmente educar para una cultura de la paz ajenos a este contexto de violencia institucional? Además que con quien se está cebando justamente son con los sectores más desfavorecidos de la población. Cuarto, es que además la política educativa que está haciendo el actual gobierno conservador, con la LOMCE sobre todo, me sorprendió porque elimina todo lo relacionado con la diversidad en los modelos familiares, en la orientación sexual, sobre todo aquello todo referido a la homosexualidad, a los matrimonios formados por personas del mismo sexo. Se suprimen contenidos hasta ahora básicos, lógicamente los de cultura a la paz y el diálogo, como vía de resolución de conflictos, el análisis de las causas de la pobreza, de la desigualdad, obvia todo lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, o el rechazo a cualquier forma de discriminación. ¿Y qué es lo que incluye a cambio? Porque tiene que alentar ese hábitus capitalista en el que creen profundamente. Pues incluyen temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza. No es que esto sea algo nuevo. Yo a todas mis alumnas y alumnos siempre pregunto en un momento en la clase: ¿quién crees que genera la riqueza de este país? Y sistemáticamente todos los años me responden: los emprendedores. Antes hablaban de los empresarios, ahora dicen los emprendedores. Por eso cuando llega Eurovegas, lógicamente entienden que hay que ponerle una alfombra roja y hacer desgravaciones fiscales y echar a los sindicatos porque piden condiciones laborales dignas y cambiar las leyes, las que sean, incluso a las de fumar o no. Porque gracias a ellos tenemos trabajo. Es más, hay un programa de televisión en Alemania cuyo premio final es un trabajo por 6 meses. Precario, pero por 6 meses. Y mira que tienen y se pegan, y eso sí que es gran hermano, pero bien. Efectivamente, el fomento del espíritu emprendedor, la defensa de la propiedad intelectual introduce, la alusión constante a la simbología del Estado Nacional, o cuestiones que al menos serían controvertidas, ligadas sobre todo a los postulados de la Iglesia Católica. Ya en su tiempo nos escandalizamos con la inclusión. Yo no sé si aquí es muy conocido, pero sí, desde Ecologistas en Acción, desde movimientos sociales, trabajamos mucho en este campo, porque el PSOE incluyó la defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz, que era uno de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que puso en marcha la LOE, no nos olvidemos, porque es que introducía contenidos militaristas en esta asignatura, y eso sí que fue consecuencia y fruto de la presión del lobby militar. Eso sí, la excusa era, había que justificar la maquinaria militar y armamentística como garantía de la paz, porque ya cuando mandamos al ejército no saben si le vamos a hacer una misión humanitaria o si le vamos a invadir. Claro, ahora que el ministro Wert suprime contenidos que vienen marcados en el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, incluso por las directivas que hemos firmado, España, y recomendaciones del Consejo de Europa, yo lo que me planteo es que cómo se puede separar el PAC
completo de derechos humanos, cultura de paz y no discriminación. Es que no hay forma de separar los derechos humanos, no hay forma de estudiar unos sí y otros no. Por eso creo que todos estos cambios obedecen a razones profundamente partidistas, ligadas a determinados compromisos, sobre todo con sectores religiosos y conservadores que quieren determinar y configurar un modelo de currículum muy claro. Porque si quisieran realmente eliminar el adoctrinamiento ideológico, no tenían más que quitar la asignatura de religión, que esa sí que adoctrina ideológicamente. Cuarto punto, creo que no hay paz sin justicia. Y aquí voy a hablar justamente de religión muy brevemente. En sentido contrario, el Papa católico Karol Wojtyła decía que la verdadera paz es fruto de la justicia. Y a quien citaba realmente era Isaías, que decía: el efecto de la justicia será paz y el fruto de la justicia y la equidad, reposo y seguridad para siempre. Es más, si hacemos un análisis exegético, ahí nos encontraríamos con el reino de Dios del Levítico, aquello de que en este año de liberación todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras, se volvía a repartir entre todos, y efectivamente era el principio anarquista fundamental de la ruptura del derecho de herencia. Es decir, volvemos todos a partir de las mismas condiciones. Y yo en este punto sí quería señalar que no podemos educar realmente para una cultura de paz sin educar para una cultura de justicia social. Tenemos ya que dejar las campañas de pobreza cero. Tenemos que empezar a hablar de campañas de riqueza cero. Tenemos que empezar a hablar de las necesidades, no de los deseos. Tenemos que empezar a romper con la obsolescencia programada. Tenemos que empezar a pensar otro modelo de vida, porque el modelo de consumo que tenemos basado en el sistema capitalista nos lleva al abismo. Necesitaríamos 15 planetas para sostener este modelo para toda la población. Tenemos que pensar a qué necesidad responde un avión privado, a qué necesidad responde tener 14 camisetas, a qué necesidad responde consumir como consumimos. El yogur que me he tomado esta mañana ha recorrido 9.000 kilómetros. Desde el aluminio a las fresas de Polonia, al transporte, al propio yogur. No podemos vivir en este modelo y no podemos educar para una cultura de paz y justicia sin practicarla. Y el quinto y último punto, lo he apuntado ahí en el escrito que está, es el decálogo de políticas educativas para una cultura de paz. No voy a hacer un decálogo, sino voy a citar al menos, diría simplemente 5. La primera es que para impulsar políticas educativas para una cultura de paz debemos defender, extender y consolidar la escuela pública, porque es la única que garantiza el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuye al éxito escolar de todo el alumnado, generando cohesión social. Segundo, debemos defender y llevar a cabo una política educativa laica, que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Tercero, debemos defender y apostar por una educación personalizada, integral e inclusiva, con un currículo que englobe la visión de los excluidos y de los pobres y una organización pensada para atender mejor a la diversidad, y que la diferencia no sea un problema, como a veces nos lo planteamos, ni una amenaza, sino que sea valorada y considerada una oportunidad. Cuarto, una educación en igualdad que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual. Y quinto, al menos, una educación democrática, es decir, diseñar nuestros centros para que potencie la participación de toda la comunidad educativa en la gestión. Una democracia realmente participativa. La nueva ley ya ni siquiera permite la democracia secuestrada de los consejos escolares. La nueva ley, simplemente los consejos escolares, la comunidad educativa pasa a ser consultiva. Es el director, nombrado por la administración, unipersonal, cargo unipersonal, quien va a decidir todo en el centro, incluso la contratación y selección del profesorado. Conclusión. Educación para la paz, por lo tanto, supone también replantearnos el tipo de escuela que queremos, la política educativa que se debe desarrollar, el currículum que queremos enseñar.
Se trata de analizar al servicio de quién se diseña, a quién favorece y qué tipo de sociedad ayuda a construir. La educación creo que es inseparable de la vida, del modelo social y político que queremos construir y defender. Por eso creo que es necesario que los educadores y las educadoras críticos pasemos de una pedagogía crítica a una praxis crítica. Por eso creo que necesitamos involucrarnos hasta mancharnos las manos, comprometernos con el sufrimiento de quienes nos rodean y poner en práctica una pedagogía más abierta y más comprometida que conecte las aulas de clase a los desafíos enfrentados por los movimientos sociales en las calles, con el objeto de repensar el orden social actual del que indudablemente creo que formamos parte. Creo que solo así estaremos realmente fomentando una educación para la paz y la justicia social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Quique. Creo que después de estas dos fantásticas exposiciones, yo creo que sobre todo necesarias, se cumple uno de los objetivos de esta mesa, que era el debate el debate crítico y la educación política. Pero yo, sobre todo, teniendo en cuenta también la hora en la que estamos, pues quiero dar paso para que al menos haya alguna pregunta, que me parece más importante, y me vuelvo a morder la lengua. Así que, por favor, podéis levantar la mano si queréis intervenir. Bueno, referente a la estrella de bilingüismo para un futuro laboral, por lo menos veo doble moral, puesto que desde la independencia de la universidad, o la que se cree que hay independencia en la universidad, también está exigiéndose para un futuro laboral un idioma, sobre todo y especialmente en inglés. Apoyado con bastante profesorado de esa idea. Se exige un idioma, preferentemente inglés, a un alumnado que llega sin una preparación suficiente para soportar un examen. En la misma facultad tampoco se da la posibilidad dentro del currículum para poder aprenderlo. Y se basa en, oye, sí, tú tienes que aprenderlo, vete a la calle y estudiarlo. Y págalo. Es decir, haz negocio. Entonces, no sé si es una cultura de paz lo que se está promoviendo desde la universidad o no. Quisiera saberlo. Yo creo que la pregunta encierra la respuesta que he dicho, porque sobre todo es escandaloso no solo en la universidad, es escandaloso en infantil. Yo ponía el ejemplo, pero en secundaria, te lo dicen los directores, las directoras, preguntas claramente, lo del bilingüismo, sobre todo en los centros, además desfavorecidos o centros eso, dicen, es que me viene estupendo porque esto me da caché y además me permite hacer una segregación. En el aula bilingüe ya sabemos quién va a estar, en el aula no bilingüe ya sabemos quién va a estar también. Antes ya se hacía con las optativas, este modelo de segregación. Pero el problema es la concepción ideológica que hay detrás, porque yo decía, les preguntaba a los directores y directoras, una investigación de diversas provincias, ¿de segundo idioma habéis pensado en poner el bereber? Y me miraban como si hubiera aterrizado de Marte, o más allá. Porque es inconcebible ni siquiera la pregunta, no ya la respuesta. Porque cuando se habla de bilingüismo es mentira, se está hablando de los idiomas del norte. Y el racismo es muy potente, porque los chicos y chicas de nuestras clases que pueblan las aulas reales no son ingleses ni inglesas, no son alemanes ni alemanas, solo en los privados de élite, eso sí, los del barrio Salamanca. Pero la mayoría no, y con esos decimos en nuestros proyectos educativos que lo que hay que hacer es convivir, desarrollarse. ¿Con cuántos convives?
hablan de inglés, pero sí es que eso, no, pero es para el futuro mercado. Y cuando llega a la universidad se convierte efectivamente en un negocio, porque además la propia gente de filología dice que es contraproducente en principio. Yo en eso no entraría a discutirlo porque no soy especialista, pero dicen que al final los chicos y chicas acaban sin saber los propios contenidos y tienen dificultades, es decir, los bachilleratos de excelencia están teniendo muchos problemas, no solo por los de excelencia, sino también por los de bilingüismo. Entonces, efectivamente puede ser contraproducente, pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es la ideología que hay detrás, no solo el profundo racismo, sino profundo neocolonialismo, además, como decía antes Alberto, el idioma del imperio, que además se extiende y dice, no, pero es que es funcional y útil. Bueno, pero es que también una fábrica de armamento es funcional y útil para dar puesto de trabajo. Pero no solo debemos, los criterios no pueden ser solo la economía y la funcionalidad y la utilidad. Tendremos que tener criterios pedagógicos y tendremos que saber qué es necesario y sobre todo por qué esta prioridad de meter ya desde infantil, cuanto antes, ya lo dijo Berlusconi, hay que volver a lo básico, las 3 I's. Inglese, internete e imprese. ¿Qué es inglés? Nuevas tecnologías y cultura emprendedora. ¿Qué es lo que necesita cualquiera para ir pasando como mano de obra precaria desde IKEA hasta Mercadona? De Mercadona eso es lo que necesita saber, teclear, hablar inglés con los clientes que son los que compran y con los productos internacionales, porque ahora ya se internacionaliza. Y la cultura emprendedora, saber que esa empresa es parte de ti y que tú estás construyendo esa empresa y tú eres el más empresario que nadie, que es lo que pasa con mucha gente que está vendiendo, los que sienten que esa empresa es suya, que es el modelo de Yakuza japonesa. Bueno, pues todo eso que se está infiltrando profundamente llega claramente a la universidad. Y el problema es que buena parte del profesorado ni siquiera hace el análisis, simplemente le descuentan créditos y entonces eso me viene muy bien, como yo sé inglés, los alumnos. ¿El criterio cuál es? Habitualmente de quien apoya esto. Un criterio pedagógico, en el 70% de los casos lo cuestionaríamos. El 70% de los casos tiene que ver con criterio de interés personal que a mí me reduce en jornada laboral. Si yo doy una clase de inglés. Los efectos, pues ya se están viendo. Como... Gracias. Vamos al tiempo, pero vamos a dar, si ha lugar, una última pregunta. Bueno, 2 últimas. Rapiditas, por favor. Rápido. Felicitar primero a los 2 profesores, me ha encantado, y a los organizadores del Congreso por la sensibilidad del tema, muy oportuno. Comparto completamente lo que habéis comentado los 2, y aunque me surgen 1000 preguntas, voy a hacer simplemente una. Por si sabéis, alguno de los 2, ¿sabéis de algún estudio donde se compare? Porque lo están vendiendo que lo privado con respecto a lo público, los centros privados concertados lo hacen mejor que nosotros, los públicos. Yo soy orientadora del instituto público y lo hacemos muy mal, se ve, ¿no? Porque no somos muy caros. De hecho, es uno de los argumentos que han dado hoy la radio explicando cómo 7 hospitales van a ser financiados porque van a ser más baratos. ¿Conoce estudios donde se haya visto o donde se hayan visto, se hayan comparado y qué cosas meten dentro? Porque claro, en los centros públicos atendemos a la diversidad, tenemos profesorado de ATAL, tenemos orientadores, que no lo hay en los privados, profesorado de atención de refuerzo, el pedagogo, el maestro especialista en educación especial, en fin, una serie de recursos que no son obligatorios en los privados, entre otros. ¿Sabéis de este tipo de...? Yo te contesto rápidamente. El último estudio sobre eso, a ver, hay un montón de estudios que si están financiados por la CONFER o la FERE dicen que es más barato lo concertado. Hay estudios que, dependiendo de quién los financie, pero normalmente estudios públicos poco. El último, más reciente, lo digo porque me acaban de llegar los datos antes de ayer, es el estudio del área de educación de Izquierda Unida justamente sobre los datos estadísticos y económicos estrictamente. Y saldrá públicamente en breve. Y ciertamente, para nada, lo concertado es más barato que lo público, que es el criterio que están utilizando. Pero es que aunque fuera más barato, por Dios, tú quieres montarte tu chiringuito, móntatelo, pero no quieras que yo te lo financie encima. Es decir, yo lo que quiero es que en mi barrio haya el mejor centro para todos los niños y niñas. En mi barrio, que no me ponga yo a competir con Eduardo para decir, no, que yo voy a aquel sitio que para mi niño o mi niña, ¿qué es eso lo que nos está introduciendo?
competir entre las mamás de la papa a ver si para el mío va a tener más ventajas competitivas y no va a estar con esos negros, moros y gitanos que es que, mira, le quitan todo y es que no le dan espacio ni tiempo. Ese modelo de competencia que nos está instaurando, que es el modelo comercial de ir y decir, no, es que esto te lo ofrece más barato, más rico, y entre lo público empieza a competirse y ahora se sacan los panfletillos y se dice, no, aquí te ofrecemos unas instalaciones y una calidad y además este es un centro de excelencia porque es que tiene bilingüismo y retrilingüismo y multilingüismo y la leche. Claro, informática. Ahora empezamos a competir entre los centros, empieza a competir entre eso y ya el término que introduce en esta ley de educación por primera vez solo lo habíamos visto en sanidad, pero por primera vez en educación se introduce la ley, la 11, el término beneficiario. Ya no tenemos derecho a la educación, solo aquellos que sean beneficiarios, es decir, que reúnan una serie de requisitos. Yo lo que quiero es que todos los centros sean lo mejor porque todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. No quiero que los míos tengan lo mejor, mis hijos y mis hijas, no, quiero que todos y todas. Y esto es lo que introduce todo el modelo de lo concertado, de la financiación con dinero público de las opciones privadas, que ya además este ministro incluso va a legalizar por ley que financiar a lo privado, privado. Es decir, tú te montas un chiringuito y hay que dártelo si con eso consigues españolizar a un catalán. De ese informe ya le haré llegar a Tere, a Eduardo y a Víctor eso para que lo tengáis. Buenas tardes. Ante todo agradeceros a ambos las aportaciones que habéis realizado a lo largo de todo el desarrollo de la mesa redonda. Y me gustaría dar mi punto de vista y saber si lo compartís o me podéis dar otra visión. Vengo desde la Universidad de Cádiz, soy alumna en segundo año de grado en educación infantil y desde mi punto de vista pienso que el sistema educativo actual es como un círculo vicioso, ya que actualmente se está invirtiendo poco en la formación básica del alumnado y en esa formación nos hacen llegar propuestas para llevar a cabo una escuela más inclusiva en la que se trabaje la coeducación, como ha mencionado antes Enrique, y se lleve a cabo otro tipo de metodologías que no sean únicamente lo que se ha trabajado actualmente en la escuela tradicional. Pero sí que cuando tú llegas a un centro educativo e intentas proponer esas nuevas metodologías, esas innovaciones, el gobierno te limita mucho y no te deja llevarlas a cabo. Y por otro lado, en un documento que leí de Adela Cortina, que es una de las filósofas más actuales, no recuerdo ahora mismo el título de ese documento, mencionaba que había una ley en la que intentaba suprimir en la educación secundaria la educación para la ciudadanía. Entonces opino que si estamos aquí y estamos intentando llevar la paz e intentar que todo el mundo colabore, que coopere, que no trabaje independientemente, ¿cómo es posible que el gobierno intente suprimir esa educación para la ciudadanía cuando es lo que hace posible de que los alumnos tomen conciencia del entorno y de lo que está ocurriendo en él y no tengan una visión propia y esté solo mirando hacia él y sus expectativas de futuro? Porque dice tu ministro Wert que adoctrina, que esa asignatura adoctrina y que por lo tanto no se debe mantener. Es el principio. Pero con lo que tú decías eso del recorte, yo es que, según lo estabas diciendo, me he acordado del premio Nobel de Economía, Heckman me parece que se llama, ¿no, Alberto? Bueno, que lo que decía era, por cada euro que se, solo desde el punto de vista económico, por cada euro que se invierte en prevención, se obtiene de rentabilidad económica en el futuro entre 8 y 10 euros. Dice, ninguna institución financiera te ofrece esa rentabilidad. Invierta, aunque sea solo por esa razón. Es decir, invertir en prevención. Pero eso no da rentabilidad política a corto plazo. Y de hecho el ministro Wert considera que no es educación, sino que es conciliación de la vida laboral y familiar y que tiene que volver al modelo asistencialista de preescolar.
con esa concepción, pero es una concepción generalizada. Quiero decir, yo pongo el ejemplo del ministro Wert porque es el más representativo y porque además, bueno, pues es muy tertuliano y habla por los codos, y entonces, bueno, pues igual que habla él, también se le puede relacionar. Pero él representa a casi 11 millones de personas que han votado ese programa político y que posiblemente piensan muy similar o incluso más. Y eso es lo que nos debe preocupar. ¿Qué hábitos capitalistas estamos formando y contribuyendo la escuela a formar para que tanta gente esté convencida de que unos pocos, el 1%, debe vivir a costa del 99%? Y que esto no es importante educarlo en una asignatura como Educación para la Ciudadanía o en todas las asignaturas. Y que, sin embargo, la religión católica es tan importante desde infantil, ojo, hasta la universidad, ¿eh? Aquí tenéis, y en Cádiz tenéis, educación, religión católica. Antes era doctrina católica, con los nuevos grados, religión católica, aquí también. Y la asignatura más potente, y que elige el 93% de alumnado. ¿Por qué? Porque es que luego te dan el DEI, puedes trabajar en un centro concertado, incluso te puede nombrar el obispo, la obispa no, de momento, el obispo de turno, te puede nombrar. Y puedes ser director de un centro público y ganar como un director de un centro público. En Castilla y León ya están como directores, los catequistas. Y este es el modelo. Por eso, con esa concepción, yo creo que el problema que nos tenemos que plantear es al servicio de quién está la escuela y para quién. Y no lamentarnos después de que haya gente recogiendo los cubos de basura, sino ver en qué medida nuestras propias prácticas y nuestras, a veces, mundo ajeno, centrado solo en el aula, nos lleva a que todo esto estemos contribuyendo. Bueno, así le digo. Sí. Yo creo que el ejemplo que acabas de... O sea, la pregunta que hacías es la expresión paradigmática de lo que está ocurriendo. Desde el momento en que a alguien le resulta agresivo que en un centro se imparta una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pues ya te da idea de la orientación que todo el sistema, a la cual está poniendo todo el sistema. Que le resulte preocupante que los ciudadanos se formen en valores que puedan no ser exactamente los que son necesarios para mantener a un ciudadano en condiciones de ser incapaz de desconocer y saber sus derechos, que sea incapaz de interpretar el mundo e interpretar las realidades que le afectan, pues nos encontramos con que el sistema se pone al servicio de otra cosa completamente distinta, que de la formación de ciudadanos. Se pone al servicio de lo que decía en mi intervención, se pone al servicio de la configuración de lo que nosotros llamamos el homo economicus, ¿no? Es decir, de un sujeto que está puesto al servicio de la reproducción del sistema económico. Consumista, individualista, egoísta e ignorante. Incapaz de articularse con sus conciudadanos para tratar de hacer frente a... o para articular un tejido social de otra manera y un proyecto social, económico, político, ideológico completamente distinto. Entonces, bueno, pues ahí ves perfectamente cómo la ofensiva ya es muy abierta, ¿no? Ya no es tapada, y el preámbulo de la LOMCE es como... no hace falta, solo iros al primer párrafo, leer el primer párrafo y ya decís, bueno, pues ya esto se perdió. Sobre todo del segundo borrador, sí, que es el que mejor lo explica. Esto ya se perdió, ya vamos a otra cosa y se acabó, ¿no? Entonces ya buscar los espacios de construcción de ciudadanía, pues van a tener que hacerse las luchas en las calles, porque se viene un periodo de luchas y conquistas y de reconquistas en las calles. ¿Eso ahora es terrorismo? Ya, bueno, sí. Nos han quitado hasta la calle. No solo la han tomado, sino que nos la han quitado. En ello está. Bueno, mientras no quiten las piedras. Los adoquines. Poco a poco. Bueno, no me resisto a decir dos cosas. Una, completando lo que ha dicho el Kik, que vinculándolo con la penúltima pregunta, y por darle también un toque, digamos, del tipo de investigaciones, ¿no? Además de la parte del análisis estadístico, que eso,
Comentaros también, para los que no lo sepáis, que sí existen, además, y no pagadas por expertos para decir lo que quieren que diga, múltiples investigaciones vinculadas con estas temáticas de ciudadanía, cultura de paz, etcétera, etcétera, tesis doctorales, etcétera, donde está más que demostrado que trabajar, fomentar, preocuparse en la escuela y en la educación en general, como profesional de educación, de estos temas, mejora la calidad educativa. En cuanto a lo que se entiende por calidad educativa, que evidentemente no tiene nada que ver con el modelo de calidad que emerge de la LOMCE. Es decir, si sabes que hay algo que mejora y que funciona, mejora los climas de convivencia, mejora la capacidad crítica del alumnado, etcétera, etcétera, bueno, pasa lo que pasa, que por desgracia actualmente el argumentario para justificar las políticas educativas no es un argumentario ideológico, pero basado en mentiras, ni siquiera, claro, porque es que lo preocupante de todo esto, yo digo, es que es mentira, es que dan datos falsos y no pasa nada, y bueno, igual que los banqueros y los otros no dan, pues los políticos dan datos falsos y no dimiten tampoco, ¿no? Entonces me parece realmente lamentable. Bueno, creo que la mesa ha sido súper interesante, creo que este tema da para mucho más y yo creo que también desde la organización agradeceros a los dos vuestra intervención y seguro que os emplazamos a continuarla con otras actividades en la facultad y la cátedra porque estos temas hay que seguir diciéndolos y denunciándolos. Muchas gracias. Mañana empezamos a las 9:30.